Hola, estamos en Puentes de Conciencia con el señor Manuel Solarte, guardián del Cambo, Y somos guardianes de medicina. guardián de medicina Cambo. Compartimos la medicina pues por varios países. Mi entidad se llama Medicina Ancestral Águila Cóndor, que es la unión de todo este continente. Y la tribu nuestra es Acuarela. Ok. ¿De dónde proviene la medicina? Pues viene de la frontera Brasil-Perú, con Ok. la comunidad Maxe. De ahí pues es la tradición. Pues la comunidad Maxe es la comunidad menos contactada de la tradición del campo. Ellos apenas acaban de completar 52 años de contactarse con Occidente. Entonces vamos a encontrar, hay otros que viven en Iquitos, pero allá en la frontera, pues están muy vivas todas las tradiciones, o sea, muy poco occidentalizado. Entonces de ahí viene la O medicina. sea, como que viene como la autenticidad, ¿no? O sea, directo. Sí, más es la comunidad menos contactada. Entonces yo la escogí por eso. Quería ver el espíritu de la medicina, quería ver cómo funcionaba. Y allí pues tuvimos un aprendizaje más de aprender cambo, fue al espíritu de la medicina, la cultura, lo que hay detrás de toda esta medicina. Entonces con ellos hasta la actualidad siempre hemos trabajado con ellos. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando con el Cambo? Pues lo conozco hace 25 años y empezamos a compartirlo muy fuerte de los últimos 10 12 años. Que usted mencionaba que para ayudar a las comunidades también y ayudar por otro lado, ayudar pues a nosotros a sanar. Sí, como que nosotros tenemos que tener una responsabilidad precisamente con el origen, ¿no? Pagar los derechos intelectuales de las comunidades indígenas, que ellos son los que han sustentado y guardado esta medicina por más de 500 años en este continente. Sí, pues Han sí. ofrendado su vida, han ofrendado para sostener todas estas medicinas, la ayahuasca, el tabaco, el rapé, el cambo, o sea, tantas cosas que hay en el Amazonas y en nuestras comunidades. Entonces simplemente es que tenemos que dar una articulación con el origen, con mejores aprendizajes, con un intercambio de conocimientos en todo el continente. Y qué mejor que alguien que, pues, el haber convivido tanto con ellos o en este tipo de zonas, tiene las dos partes, ¿no? De la tradición, de los conocimientos de ellos, el respeto que ellos manejan, la energía y la parte que viene acá, este tipo de mundo que es totalmente Claro, diferente. mis raíces son indígenas, pero me crié pues por el tema de la violencia en Colombia, me tocó crear en ciudad. Entonces, tengo las raíces, entonces hemos compartido las raíces de las propias comunidades indígenas nuestra, la comunidad NASA, y también pues compartimos la parte occidental en las ciudades. Entonces nos hemos permitido hacer como una especie de tránsito de comunicación en las distintas visiones que nosotros tenemos y avanzar en la problemática que tienen las ciudades, los sectores urbanos, los jóvenes. O sea, entonces tenemos que redimensionar también estas medicinas en contextos específicos. Sí, sí, porque allá se utilizan para ciertas enfermedades que aquí de este tipo, de este lado de este mundo, ¿verdad? Siendo de Occidente, no hay ahí en esa parte, no llegan ese tipo de enfermedades. Sí, como esta comunidad, por ejemplo, pues no saben qué es una diabetes, un cáncer, nunca ha aparecido, porque ellos han vivido como pues todo este tiempo en la selva. O sea, no tenían contacto con Occidente. Ahora ya empezaron a aparecer algunas porque empezaron a comer algunas cosas de Occidente y ya saben que tienen que parar eso. Sí, Porque sobre ellos todo. nunca han comido dulce, no han comido esas cosas, entonces ya empiezan a afectarse. Entonces, claro, ellos no tienen ninguna de esas enfermedades, pero también conocen algunas enfermedades tropicales. Y, por ejemplo, en las infecciones se utiliza el cambo, porque es el antibiótico natural más poderoso que existe en el planeta. Y también pues el tema del dolor, ¿no? Es el medicamento en la tierra mucho más poderoso que una morfina. Dice que de 40 veces para adelante. Y de hecho yo no he tenido ningún paciente que no le quite el dolor. Hernias discales, ciáticas, migrañas, trimigémino, dolores renales, eh, a pacientes que están terminales del cáncer que ya no les funcionan las oxicodonas o las morfinas. Esto es lo más eficaz que existe en el mundo para el dolor. Entonces, eso lo conocen allá, entonces hemos compartido todo eso y ahora en la aplicación que hicimos todos estos años en Occidente, pues le estamos devolviendo también la información a ellos, para que vayan pacientes a la selva y que los puedan tratar con seguridad, porque hay unos pacientes pues que es delicado saber ponerles cambo.
Entonces estamos simplemente intercambiando esta información, este conocimiento. Es excelente lo que mencionas sobre los dolores lumbares, discales, que normalmente pues requieren operaciones o nunca se les va a quitar. Les digo, es que nunca se te va a quitar ese dolor y tienes que vivir con ello. Y sobre todo que yo digo que no tiene un efecto secundario, ¿no? No, no hay ninguno. O sea, por siglo tampoco reacciona con Uno ninguna droga de tratamiento. farmacia, porque no es químico, esto es natural, son péptidos naturales. Nunca ha habido una reacción adversa, no hay efectos secundarios, nunca hemos visto eso en miles de años, ni en Occidente tampoco. Hemos chequeado pues por todos estos años y nunca hemos visto eso. Y pues como logra también hacer regeneración celular, o sea, activa muchas cosas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una deficiencia renal o válvulas del corazón, también hemos visto con la gente que se paraliza por derrames cerebrales, por operaciones, cómo vuelven a caminar, cómo vuelven a redimensionar también su movilidad, la Muy bien. artrosis, la artritis. Es decir, todo este tipo de enfermedades ha sido muy importante para nosotros ver cómo se pueden curar. ¿Cierto? El canal nuestro se llama Medicina Ancestral Águila Cóndor. Hay 400, 500 videos y todas esas enfermedades son incurables. Entonces, no sé, ¿cómo explica eso? Porque precisamente por la fe, por los 7 pasos de sanación que hace la gente más el campo, entonces realmente podemos controlar cualquier enfermedad. Y vi los niños de la comunidad y tenían unas infecciones cutáneas en la cabeza. Y yo pues regañé al mayor que me llevaba, le dije, oye, mire sus hijos cómo están, ¿por qué no usan el campo? Aquí lo tienes y eso los tuve que obligar. Porque ellos no tienen esa relación con las enfermedades de Occidente, ellos no tienen ni idea. Sí, como que es algo que va No a pasar. existe. Entonces mucha gente inclusive lo aplicaba. Me fui a la selva a aprender campo. ¿Y quién les va a enseñar que sean nuevas enfermedades del Allá, occidente? allá no hay universidad de Cambó. No, y no hay enfermedades. Una diabetes, una hipertensión. No, un cáncer, ¿qué es eso? Ellos no tienen ni la menor idea. Entonces yo ve qué trampa tan rara, ¿no? Porque ese es el lío. Entonces nosotros nos empezamos a investigar. Yo empecé a investigar casi 5 años antes de sacarla en serio. Y Entonces que empezamos a hacer exámenes y vimos cosas tan sorprendentes con exámenes de laboratorio. Pues ¿con quién? Pues con nuestros amigos, la gente cercana a mi casa, todo el rollo. O sea, mi familia. Pues aquí pues le iba a decir uno con la confianza con que creyera. conejillos de India saber cómo Y porque funcionaba. además la presentaron de una muy mala manera. Primero, que esto es un veneno. Pues que no. Ni siquiera biológicamente la rana es considerada como venenosa. Ni ¿De, siquiera en la biología. Son péptidos. de dónde sale? ¿De dónde se extrae? Pues de una ranita que se llama, pues su especie es Philomedusa bicolor. O le dicen la de mono gigante. Porque la rana es arborícola, vive en los árboles. Todas las ranas arborícolas son chiquitas. Esta es como el grande de mi mano. Entonces, y tiene como prensil, se sube a los árboles y vive en los árboles todo el tiempo. Entonces, de esa tradición. Entonces ella tiene una sustancia cerosa defensiva porque recuerden que el Amazonas es donde más biodiversidad de virus, bacterias, no, por la humedad relativa y la temperatura tan alta y trópico, es donde más microorganismos, microbios, virus Todo vive que ahí. hay en el planeta Tierra. Entonces ella desarrolló una defensa, que a su piel no le caigan hongos, todo eso. Y eso es lo que usa, meter unas glándulas protectoras para los depredadores. Okay. O sea, son defensivas. Entonces, inclusive, allá le dicen a uno, pues, lo que pasa es que esos péptidos pueden, como son cadenas de aminoácidos tan pequeñitas, sí pueden impactar el sistema nervioso de los depredadores. Entonces inclusive dicen ellos que cuando adultas ya no tienen ningún depredador, nadie los come. Precisamente por su capacidad que tiene defensiva. O sea, no pueden. Se la meten a la boca, sacan sus péptidos y claro, ahí queda paralizado el animal y puta, no la puede comer, no la puede devorar. Entonces, esa es una de las cosas. Y la rana, yo sí me impresioné mucho. La primera vez que la tuve en mi mano. No tiene miedo. No quiere huir. Yo era que yo la puse aquí en mi mano y me miraba así como despectivo, como que, ¿tú qué? Cero miedo. Mansita. Y eso de verdad que me dio un impacto porque yo nunca he visto que todos los animales quieren huir de uno. Ella no. Entonces había una de las cosas que dicen los abuelos,
Es que como ella no tiene miedo, le ayuda a quitar los miedos a uno. Pues sí. Porque su elemental no tiene ningún miedo. Con nada, ni con ningún depredador. Ella es mansita, ya no, no, ya está. Está en una vibración que no. Pues no tiene. Entonces, y parece que es cierto, porque nos interviene el tema emocional, sí o sí. O sea, esta medicina, pensamiento, te hace como como que te ayuda a que tú centralices tu pensamiento, las emociones lo Una mismo, emoción. y el campo físico y todo el campo energético. Entonces, es como integral. Eso lo descubrimos luego, porque ahora no te hablan en la selva de nada de eso. No, Nada de porque eso. para ellos es normal, No, ¿no? claro, pues cuando yo me voy allá y no hay ceremonia, o sea, de verdad que es bien, bien curioso, ¿no? Porque te ponen un tronquito, ellos, las casas todas allá pues son Tan paraditas, ¿no? elevadas. Palafíticas. Precisamente, no porque se inunden, no, sino porque ellos tienen el tema de que hay que proteger la familia y si la ponen en el suelo, pues hay muchos microorganismos y entonces se enferma. Entonces tienen que levantarlo. Ujú. Es por un tema cultural muy importante. Entonces te ponen ahí un tronquito, lo sacan de la cocina, un palito, te queman, te ponen. Ya. Y la primera vez yo me quedé aterrado porque yo esperando cómo era, pues yo no veo baldecitos, nada. O sea, ¿qué va a pasar si nos dan ganas de vomitar o ir al dos, pues al baño? No. Simplemente te ponen los puntos y ellos salen corriendo para la selva. Sí, nos vemos. O sea, salen corriendo y yo, ¡ay! Y ahora que yo, si salgo corriendo, voy a activar más la medicina, voy a quedar con un sapito aplastado ahí en la mitad de la calle porque pues es fuerte. Yo no alcancé a ir al bordecito. Y nadie te cuida, nadie te da la percepción de que tiene algún peligro la medicina, nadie. Cero. Para ellos es cotidianidad. Porque se Entonces basan descubro en eso. sus emociones que manejan ellos, ¿no? No, pues como tienen una cotidianidad de miles de años, ellos, la medicina pues no pasa nada, es cotidianidad, se ríen mucho inclusive pues de lo que le pasa y de las caras de ellos. Inclusive cuando la primera vez que yo fui a aplicarme, yo llevé a mi asistente y mi asistente se desmayó. ¿Qué problema? Ellos no tienen ni siquiera la menor idea que eso puede pasar. Se pegaron un susto, eran pálidos y no sabían qué hacer. Bueno, yo sí sé. Entonces, listo, ahí hicimos la atención y todo el rollo. Entonces de ahí yo dije, no, pues me toca, para Occidente, ¿qué necesita? Entonces me inventé la ceremonia. Todo. Ahora todo el mundo lo está repitiendo muchísimo en el planeta. Pues yo me inventé todo. Pues imagínense, nomás para que den cuenta que es cierto. Imagínate un tambor de cuero de búfalo en la selva amazónica. Pues no existe, pues estoy empleando, eso no funciona. No es de ahí. Porque claro, obviamente van a necesitar los tambores de árbol, de madera. Pues la humedad relativa, eso un tambor no aguanta ni templado nunca. Entonces introdujimos el tambor, la vibración del tambor, por la sanación, pues por los conocimientos previos que traemos. Y los cantos, el campo no tiene canto, entonces le inventé canto, los mantras que yo canto pues son una vibración especial diseñada para eso. O sea, por eso 2 sílabas, 3 sílabas, todo esto está calculado, entonces empecé a diseñar eso. Y, y realmente entonces le dije a los compañeros que yo lo que quería ver era el espíritu de la medicina, que es otra cosa. ¿Cuál era el espíritu? No que me enseñara en campo. Y más bien les propuse a ellos que yo les enseñaba a la forma de Occidente. Ahí estamos en ese. Ok. Porque incluso tuvieron un accidente en Iquitos muy fuerte por eso, porque ellos pues no saben qué es una diabetes, no saben, ellos nunca han vivido eso. Entonces, estamos como en ese tránsito. Y de ahí para pues investigamos y hasta que investigamos muchas cosas, tomamos la decisión de que eso sí podía ser aplicado para Occidente. Porque mucha gente sí la conocía allá en el Brasil, en la provincia de Acre, pero a lo mismo, la sensación de fuerza, vamos a desintoxicar, inclusive el Brasil no era muy raro, porque le aplican a uno y lo cogen con un balde de agua y ¡pum! Lo bañan. Cuando empieza uno ya la La subida, temperatura. como para que no se desmaye, tienen esa costumbre, entonces pues a mí me pareció como que, ay no, pues esto está en otra cosa. ¿En algún momento usted vio este tipo de ayuda para los demás? Hay un intercambio monetario, claro, que se da con toda esa energía. Usted comentaba que ese dinero que usted saca de las ceremonias de campo y todo eso, lo utiliza con otros fines también. Es que pues tenemos una gran responsabilidad con las medicinas y con la selva. Ujú. Tipo ayahuasca, el rapé, el tabaco, o sea, todas nuestras medicinas, pues en este momento tienen una problemática muy grande, muy fuerte, porque el Amazonas en este momento está en riesgo. Y los aplicadores y la gente que está transitando esta medicina ni siquiera paga los derechos intelectuales de la medicina a las comunidades.
Entonces nosotros tomamos una decisión precisamente por responsabilidad, porque todo esto está en riesgo. O sea, la selva está en riesgo, el último pulmón que le queda al mundo está en riesgo. Y en el caso personal sentimos que tenemos un compromiso con las medicinas y las comunidades de la selva. Porque recuerden que ellos les quitaron la tierra, le quitaron todo. Que en un acto de compasión humana nos entregamos esta medicina para ver si servía en Occidente. ¿Cómo le devolvemos? O sea, y en este momento pues precisamente por el mal uso de la medicina hay muchos colonos y mucha gente extrayendo el veneno, lo manda para Europa, para México, para Estados Unidos, para muchas, hacen como sus criaderos clandestinos y ordeñan las ranitas como vacas. Esos pectos ya no tienen la efectividad. Dos, están debilitando el animalito. Les cae un hongo y se mueren. Sí, porque Pues, siempre porque es lo el queremos tema de hacer en dinero. exceso, ¿no? En parte nosotros tenemos una prohibición de las medicinas, no se puede vivir. Porque el concepto básico de nuestras comunidades es que la medicina es un acto de solidaridad, que cuando se pierde la solidaridad se perdió todo. O sea, es impensable en muchas comunidades hoy en día, que uno cobre una consulta. ¿Por qué? Si a nosotros prepararon para eso. O sea, es una función dentro de la sociedad. No se puede cobrar. Claro, obvio. Cuando salimos a las ciudades, pues pasajes aéreos de la selva a México, traer las medicinas de la frontera a Brasil, pero yo toqué en un hidroavión de la Fuerza Aérea Peruana. O sea, porque nosotros hacemos también una recolección con la comunidad Maxe responsable. O sea, son unos costos que inclusive en algunos casos me toca subsidiarlos. Porque es otra cosa. Allá está cerca entre 10 y 12 dólares el galón de gasolina para una lancha y toca todas las noches ir a cantarle a la rana, porque ya no es detectable de día. El arbólico, entonces uno se va cantando, arremedándola, o sea, hasta que ella le contesta. Entonces, si le contesta una vez, pues decimos, no, no le va a entregar la medicina. Cuando nos contesta varias veces, nos va a entregar la medicina. Entonces, nos acercamos al árbol, sube hacia el árbol, baje la rana. Entonces, es de verdad, eso es como una parte de la ceremonia, cómo traemos la medicina. Entonces, son unos costos bastante complejos. Ahora, tengo yo la ventaja que yo soy empresario, entonces yo vivo de otras cosas. Y lo que hacemos nosotros es un servicio. Porque lo entendemos de esa manera, o sea, lo hemos entendido de esa manera. Sabemos también que muchas personas que tienen medicina y todo, pues necesitan sobrevivir, obvio. Claro. Necesitan reproducir su vida y no está mal. Pero nosotros conservamos todavía muchas cosas de la tradición. Entonces sí le digo a los pacientes que parte de esos recursos que dan, pues van para la selva amazónica, para inversión allá. Tenemos un compromiso real de comprar 1 millón de hectáreas para poder salvar esta medicina. Si no, el futuro no va a haber. Entonces, eso es nuestro compromiso. Ya con los Maxes logramos con ellos ayudarles a que tuvieran 40.000 hectáreas. Había 6 horas de Iquitos. Les dotamos acueducto, todo para que hubiera turismo y tuvieran una posibilidad también de recursos, porque pues el agua potable, pues uno se enferma ya, ellos ya tienen un ecosistema para eso, pero uno sí no. Entonces tocó hacer maloca visitante, la maloca de sanación, o sea, inversión en todo eso, y un acueducto les hice allá para que pudieran ir visitando, porque no la gente se enferma. Entonces son 40.000 hectáreas, son las primeras que apoyamos pues para estas áreas de conservación. Ahora en Colombia ya estamos terminando nuestra primera centro de saberes en Leticia, en el kilómetro 7, con la comunidad Bora, Ticuna y Huitoto. También tenemos ya un área de conservación para la rana y pues para hacer también turismo cultural, es decir, que la gente y nuestros pacientes vayan y vean también la inversión. O sea, esto no es, porque mucha gente habla de esto, pero no ve uno las acciones reales. Nosotros sí. Entonces nuestro equipo de trabajo está muy comprometido en poder devolverle esos derechos intelectuales a las comunidades. Y que permanezca. Y que permanezca y que ellos tengan también una calidad de vida, los compañeros. Claro. Porque nosotros somos muy sensibles al tema. ¿Cuántas comunidades, cuántos abuelos ofrendaron su vida por sostener esta medicina? Entonces, ¿cómo le devolvemos nosotros eso? O sea, tanta gente que ha sanado con esta medicina. A mi propia madre le dio cáncer. Ver a mis sobrinos, a mi gente, a mis hermanos, a mi familia, pacientes, mi equipo de trabajo, todo el mundo sano. ¿Cierto? Ahora, también sabíamos que la medicina, pues lo supe, tenía limitantes, como toda medicina. Entonces, por eso nosotros yo creé los 7 pasos de sanación.
que es recoger estas ideas y potenciar la medicina, es decir, porque tenemos que resolver la causa de la enfermedad y ponerla a prueba. Y por eso lo sabemos, porque así ha sido en el ser humano hace miles de años. No hay ninguna enfermedad incurable, no hay ninguna. El ser humano, según pues los que saben de eso, llevamos 300.000 años en este prototipo de ser humano. Y siempre ha sorteado todas las plagas, todas las pandemias, todas las enfermedades, sin esta tecnología, sin antibióticos, sin nada. Es una realidad. Claro. El ser humano está diseñado para sortear en su ciclo de vida lo que le pase. Y ahora se nos volvió de un momento a otro que todo se volvió incurable o crónico en los últimos 30 años. Pues cambia el programa, ¿no? Claro, porque es que es muy, pues yo me sorprendo de eso, ¿no? Porque yo también creí eso. Yo creía eso, ya no. Yo he visto sanarlo todo. Porque nos hicieron creer de que todo es incurable y no es problema tampoco de los médicos. Porque recordar que uno va a una escuela de medicina y cómo no creer lo que nos dicen los maestros y los profesores y los libros. Claro. Pero entonces nos preguntamos, ¿quién investiga hoy? ¿Quién paga y financia la investigación médica? Pues las corporaciones, las empresas privadas y los laboratorios. Los mismos que venden la Y entonces ellos diseñan quién investiga, cómo se investiga, hasta los resultados de investigación para dónde van. ¿Y dónde? ¿Dónde? Todo. O sea, qué tipo de personas. Y todo. Entonces, por eso miramos esta deshumanización. ¿Cómo es posible que esas enfermedades que llaman huérfanas, que le da muy poca gente en el mundo, nadie las investiga? Porque no es que no es rentable. Por eso la paradoja que estamos viviendo hoy en día. La era del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Nunca habíamos acumulado tanto conocimiento como hoy del cuerpo humano. Sin embargo, hoy hay más enfermos y enfermedades que nunca en la historia humana. Y eso no le dice nada a nadie. Entonces uno dice, qué paradoja, ¿no? Qué tan raro y por qué. Claro, muchos estamos llegando a la misma conclusión. El problema es que la enfermedad se convirtió en el segundo mejor negocio económico de este planeta. Ah, claro. No lo van a sanar. ¿No? Pues uno usa un multiplicador. Hipertensión, 1.300 millones de personas en el mundo con hipertensión según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Multiplíquelo por $1 diario la dosis de losartán. Sí, comentan que la diabetes genera 100 billones de dólares al año. O sea. Ya. Entonces no hay ninguna intencionalidad para sanar, cuando son enfermedades fácilmente sanables. La diabetes, la hipertensión, las alergias, eso es muy fácil. Pienso que puede pasar esto, no sé si usted está de acuerdo con lo que va a mencionar. Las enfermedades, ¿dónde comienzan? O sea, ya para que se te fije bueno, yo estoy enfermo de diabetes. ¿Cómo es el proceso, la alimentación, pero qué más conlleva? Pues muchas cosas, digamos, están incidiendo en esto, que también es un poco raro, ¿no? Cuando uno le pregunta a un médico por cualquier enfermedad, él le va a decir policausal. O sea, muchas causas. Y si no saben la causa, entonces ¿cómo la van a sanar si no saben la causa? Nosotros lo sabemos, porque es que ese es el gran lío de hoy, ¿cierto? Sabemos por todas las investigaciones que hay, por los centros de investigación, lo que hemos rastreado en el planeta. Afortunadamente el Internet ahora y los centros de investigación son en tiempo real. Sabemos que cerca del 85% de las enfermedades, solo su causalidad es por la alimentación que tenemos hoy en día. ¿Qué cambió en el siglo XX? Nos fuimos a vivir a ciudades y cambió toda la alimentación del planeta. Es nomás mirar las estadísticas y las prevalencias de las enfermedades y el cambio alimentario. Y ahí te darás cuenta cómo ha crecido y seguirá creciendo. La correlación positiva. Claro, no hay. Entonces, claro, sabemos que la diabetes es alimentaria. Ahora, la diabetes tipo 1, que está involucrado el sistema inmunológico, ¿por qué tan raro en el mundo el sistema inmunológico atacándote? Leía yo en un artículo... Autoinmunes. Leía un artículo que en este momento han aparecido 72 nuevas enfermedades donde el sistema inmunológico te está atacando. La principal defensa es impensable. Entonces, sabemos que una diabetes, una hipertensión, la mayoría de enfermedades de hoy son inflamatorias. Y la mayoría de alimentos como el azúcar, los lácteos, trigo, todas estas cosas procesadas, pues son inflamatorios. Sí, a mí no me checa que dicen, es que tu sistema inmunológico no sabe que eres tuyo. Ah, caray.
¿Cómo pasa eso? Claro, nosotros prendimos la alarma hace muchos años con lo que llaman pues los organismos modificados genéticamente, OMG, o Transgénicos. transgénicos. Pues lo vemos en el tema del trigo y cómo el trigo está afectando tanto la tiroides. Hay investigaciones ya serias, inclusive pues hay un libro de texto pues científico que nos indicó eso. ¿Verdad? Inclusive es muy famoso el libro, creo que le pusieron El cerebro de Pam, de un norteamericano y otro holandés. O sea, se empezó a investigar esto fuertemente, porque el problema de hoy es de cómo es posible que el trigo, el ser humano lleva 7.000 años consumiendo trigo y a nadie le había hecho daño. Un ¿Por qué en los aglutinante, últimos ¿no? 30 años a todo el mundo? Es por un aglutinante que le ponen. Claro, por el cambio genético. El trigo original, que era gigante, era alto, tiene 18 genes. El trigo de hoy en día tiene 42 genes. ¿What? Entonces, por eso la perforación del intestino, por eso el daño vascular, por eso pues el trigo se convierte en almidón y va como azúcar en la sangre. Por eso la diabetes y la obesidad en México. Porque Cambiaron sus tortillas por tortillas de trigo. pasa el tracto digestivo. O sea, causa demasiados problemas. Y está el gluten como molécula. Le hicieron crecer de 40 a 100 veces. Entonces, cuando uno ve eso, y en la historia pues del trigo y la modificación genética, en estos días me encontré, porque a mí me gusta leer, que la primera investigación seria para la transformación de trigo, ¿sabe dónde se hizo? México. 1946, Fundación Rockefeller. Qué raro. Hibridaron el trigo. ¿Y por qué lo hicieron en México y no lo hicieron en Estados Unidos? Me pareció un poco raro, pues todavía tengo esa pregunta. Pues sí. Con un trigo enano del Japón. Ahí están los documentos aquí. El Estado mexicano hizo eso en el 46, con la Fundación Rockefeller. Pues, Entonces, esas son historias que uno va viendo en la historia. Y claro, ¿qué nos van a decir los políticos, los controles de Estado? Que no hay suficiente investigación, que las muestras cualquier cosa para defenderse. Pero es cierto. O sea, lo que nos está causando este mal es el cambio alimentario. ¿Cómo es posible que no estamos consumiendo grandes cantidades de estos químicos en los conservantes, en los colorantes, en los aglutinantes de los alimentos industrializados? Cantidades todos los días. Y en estos productos agrícolas, para producir un jitomate aquí en México tiene 18 aplicaciones de agrotóxicos, fungicidas, pesticidas, insecticidas y herbicidas. Y son sistémicos, que quiere decir que van a la célula del vegetal. Adentro, a todo. ok. Entonces, claro, no nos dicen la verdad porque estos son intereses económicos muy poderosos en el mundo. Porque es un ciclo, ¿no? Te Claro. enferma, te alimentan, te enfermas, te curan, bueno, no te curan, te tratan. Claro. Pues hace 5 años Bayer compró la Monsanto. Uy, Y fue muy raro porque la Monsanto en ese momento tenía demandas millonarias todas. de varios. Y la compró. Entonces, miramos quién es la Monsanto, pues. no, Monsanto. Dueños de la semilla, abonos industrializados, agrotóxicos. Entonces, con una no enferman y con la otra nos sostienen. Hicieron moñona como en los bolos, cerraron el ciclo. Sí, es el monopolio. Entonces, vemos lo que pasa en el mundo, no hay no ver la bolsa de valores, quién son los dueños de quién. Porque, digamos, la industria más poderosa y de flujo de capital más rápido es la industria de los alimentos en el mundo. Pero ¿quiénes son los dueños? 10 grandes multinacionales. Pero ¿quiénes son los accionistas? Los mismos de las comunicaciones, de internet, Sí, de todo. de los dueños de laboratorios. Cuando miran, son los mismos. Entonces esto es un ciclo infernal. Y como lo decimos nosotros, si el 85% de las enfermedades la está causando la alimentación, ¿por qué no la desactiva? Porque esto es cinismo. Yo, la FDA de Norteamérica, Ah, no, sí. ¿cómo nos va a decir a nosotros que las cantidades permitidas de mercurio en la alimentación sean tales o cuales, cuando tenemos muchas investigaciones norteamericanas que nos dicen que el mercurio es supremamente agresivo con la salud humana? Es tóxico. Mírelo, no, a los odontólogos no prohibieron las amalgamas que eran de mercurio. Dan cáncer. Y claro, y la FDA, la Oficina de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, es la oficina líder en el mundo. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, Todo lo que hagan ellos y digan, pues Latinoamérica, aparte de Europa, pues eso es letra santa. Y sobre todo las dietas que ellos promueven, que dice una persona, dices, las dietas que ellos promueven
para que no te dé diabetes, es para que te dé, o sea, No, lo es contrario. complicadísimo. La comida de los hospitales es de las más enfermadoras que hay, porque también tenemos ese problema. La formación universitaria de nutricionistas, de todo el rollo, pues ¿quién financia la investigación en la nutrición en el mundo? Pues la industria de los alimentos. Entonces estamos en una cadena, y yo lo digo, demostrado por la ciencia. Estos alimentos industrializados, las tartasinas, los glutamatos producen adicción. El azúcar produce adicción. Dicen unos investigadores que 7 veces más que la cocaína. Entonces mire el tema en la realidad. Nos están enfermando. Estamos asistiendo a un delito de lesa humanidad. ¿No han visto a los niños de 4 y 5 años ya con pérdidas oculares? Enfermos, los ves con alergias, con problemas de alma, con problemas pulmonares. Cuánta cosa, eso no pasaba hace No. 40 años. Y a nadie parece importar. Las mujeres hoy en día, el 90% están enfermas del sistema reproductivo. Sí, Y no es sino pensar, ¿cómo es posible producir un pollo en 4 a 6 semanas? ¿A base de qué? De hormonas, de cambios genéticos de estos animalitos, de los alimentos concentrados con químicos. Y la mujer es muy sensible. sobre todo que te mencionan, yo he escuchado esto que te dicen, es que en la familia genéticamente tenemos predisposición a esto y yo, pues a estar comiendo algo que te hace daño, más bien tienes predisposición, ¿no? No hay esa enfermedad genética, es otro absurdo. Es otro absurdo. Y no es culpa de los médicos. Entonces, están pasando cosas muy graves en eso. Pues yo les decía, bueno, si la industria de los alimentos nos está produciendo adicción, deberían estar en la cárcel. Sí, pero ¿quiénes Porque en la ley universal no dicen de qué adicto, sino que le dicen, una persona que le produzca adicción a la otra se va a la cárcel. No están produciendo adicción. ¿Quién los va a meter a la cárcel? ¿Quién va a soportar este delito de lesa humanidad? Es que es generalizado. Nuestros niños están enfermos, las mujeres enfermas. Ya los jóvenes tienen enfermedades de viejos. Y nadie nos da respuestas, porque precisamente son intereses económicos de base. Entonces ahí tenemos un asunto muy grave. ¿Quién va a regular esto? Nadie. Porque pues en parte la democracia representativa hizo agua. Solo expresan realmente los intereses de los poderosos, de los que financian las campañas, del dinero. Entonces hizo agua en el planeta. Entonces nosotros estamos precisamente por eso repensando todo esto. Tú te puedes sanar, sí. Estos 7 pasos de sanación son para eso. No nos dicen que el ser humano se puede sanar hace siglos, que no hay no recuperar la memoria y ya, como lo ha hecho siempre. ¿Y cuáles son esos 7 pasos? El primero y el más importante es la fe. ¿Fe en qué? En la capacidad que tiene todo ser humano de autosanar. ¿Cierto? Esto no, pues, no lo explican pues, en el mundo tampoco las medicinas ni alternativo. Son 3 ejes de la autosanación. La primera, obvio, el sistema inmunológico. La segunda, los sistemas autónomos de respuesta. Cada célula tiene un sistema de respuesta, cada órgano tiene un sistema de respuesta. Los mismos sistemas tienen las capacidades de respuesta del cerebro. Y lo tercero, la capacidad adaptativa y compensatoria del ser humano. Esos son los 3 ejes, la trinidad de la autosanación. Entonces, y realmente donde podemos hacer nuevas herramientas de sanación es en la capacidad adaptativa, en el contacto con el mundo externo. Ahí es donde tenemos la gran capacidad, porque yo se lo explico, digamos, del conocimiento que tenemos de las enfermedades del pasado, creo que lo más agresivo que le ha pasado al ser humano fue lo que llamaron la peste negra en el siglo XIII de nuestra era. Dicen los investigadores que se murió entre 35 y 50 millones de personas. Las 2/3 partes de Europa se desapareció. Y recuerden, ahí no habían antibióticos. Eso aparece en 1928. No había la noción de virus, de bacteria. ¿Qué hizo el ser humano? Creó una nueva herramienta y aquí estamos sanos. Y así siempre ha sido. Se dieron cuenta que era por las ratas, ¿no? No, pero no pasó nada. O miren nomás la viruela, que fue la primera guerra biológica que hicieron en el planeta. España. Nos trajeron los europeos, porque no fue toda Europa. Ah, sí. Nos traían las cobijas y las mantas de edad para infectar los indígenas. Nosotros, ese genocidio, esa guerra biológica, se llevó 60 millones de indígenas. Y en el total del genocidio más
pavoroso que ha vivido este planeta fueron 120 millones de indígenas y nadie dice nada. ¿Y cuánto porcentaje sería de la población? Como el 95%, ¿no? Entonces, claro, y mire, dice la Organización Mundial de la Salud que la viruela hasta 1980, que dijeron que la habían erradicado, pero raro, ¿no? Apareció la viruela del mono en África en 2 países ahora. Pero hasta la contabilidad del mundo se llevó 500 millones de personas la viruela. Afortunadamente los antibióticos y todas estas cosas, pero nuestras comunidades indígenas de América, ¿cuál es antibiótico y cuál qué? Creamos nuestros propios anticuerpos y adiós viruela. Sí, porque no iban a vacunar a todos allá en la selva. Oye, la ciencia lo sabe, que nosotros tenemos la capacidad, ¿cómo le dicen? Le dicen a ellos el efecto rebaño. Porque vamos desarrollando herramientas para protegernos de lo que sea, no importa. Pero esa conciencia no la tenemos. El ser humano, y eso es lo que hace la fe. La fe no es una creencia, no es el creer como la religión, no, la fe es una energía que sabe hace miles de años. Por eso esa metáfora, ¿no? Ten fe y moverás montañas. Cuando lo aplicamos a la salud humana es lo más poderoso que tiene el ser humano. Y ahora pues está radiografiado. La ciencia lo sabe desde hace más o menos 120 años, le llamó el efecto placebo. Ah, ok. Recuerden cómo es el efecto placebo. Llaman a un grupo de personas de la misma enfermedad y le dicen, bueno, esto es lo último de la ciencia. Pues sabemos que desde el siglo XIX el ser humano del planeta le crea la ciencia, sí o sí. Si lo dice la ciencia es verdad. Pues no hay no mirar todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Los aviones, los celulares. Esto. Es cierto, los resultados de la ciencia. Entonces, y le dicen, bueno, ya descubrimos cómo sanar esa enfermedad. Y hacen una plática y le dicen a la gente, esto va a sanar así, esto va a hacer en su cuerpo esto. Ya la descubrimos, ya lo hicimos. Ya lo aplicamos en animalitos. Nos dio el 95% de sanación. Ahora corresponde a los seres humanos pues para validar y aprobar todo esto. Entonces, pero, ahí está el pero. Al 50% de pacientes le dan principio activo. Y a la otra, pastillitas que no contienen nada. ¿Qué empezaron a ver los investigadores médicos desde entonces? Que personas que no les dieron ningún principio activo se sanaron. A eso le llamaron efecto placebo. Por una programación. Y si ustedes ven, en investigaciones científicas, el efecto placebo puede llegar al 30% de pacientes, con solo creérsela con toda que van a sanar. Es antieconómico, ¿no? Claro. Sí. Pero lo sabemos hace 120 años, es muy nuevo. Es muy famosa el efecto placebo en la Segunda Guerra Mundial, que les aplicaban cosas que no eran morfina y en operaciones y todo, y no les dolía. ¿Cerebro? Eso, hay muchas investigaciones de eso que son fabulosamente sorprendentes, pero lo sabemos. Ahora Bruce Ellington, ese investigador que fue uno de los primeros que clonó las células madre, él se preguntó eso, ¿por qué la fe sana? Biológicamente, ¿qué sea? Y ahí está el libro publicado, ¿no? Biología de la creencia. Eso lo sabemos, pero no se difunde, no tiene ningún interés. No llega a ningún lado. Y nosotros en nuestra experiencia sabemos que la fe es más o menos entre el 50 y 60% de sanación de cualquier enfermedad. O sea, es una energía que pega en la hipófisis, ya lo están midiendo, que hace nuestra glándula en la hipófisis, en la pineal, en nuestro sistema endocrino. Ahí podemos ver la respuesta biológicamente qué es lo que pasa con la fe, porque es una energía. Sí. O sea, no es que sí o no. Entonces, eso lo sabemos. Hasta en cuarto y quinto paso de alcohólicos la usan. Sí, claro, la fe es... No, y la fe la usamos para todo. Si tú dices, yo puedo con ese trabajo, ¿qué estás haciendo? Fe en ti mismo. Esto no puede... Yo puedo con todo. Fe. Yo puedo aprender esto. Fe en ti. Entonces, cuando tenemos que empoderar al ser humano, por eso el primer paso de sanación lo resumimos. Créasela con toda que va a sanar, es lo más importante. ¿Cierto? Porque ¿qué va a hacer la fe? Si tú no tienes la seguridad que vas a sanar, ¿qué le estás diciendo a tu cerebro? Vaya y busque todas las herramientas que trae para sanar. Entonces el cerebro va y busca todo lo que trae. Si no encuentra una herramienta adecuada para sanar lo que tú tienes, crea una nueva herramienta. Eso es todo. Y lo otro que hace es un control emocional. Porque ustedes aquí en Occidente, ¿cómo tramitan la enfermedad? Muy raro, ¿no? ¿Quién les enseñó? Les dan un diagnóstico y ya se derrumbaron. Ah, sí, hiciste Nos caso. deprimimos, nos da angustia, nos da zozobra, sentimientos de impotencia, frustración. ¿Y esa energía para dónde va? A
afirmar lo que te dijeron. Claro, pierdes la energía. Toda emoción negativa te quita energía y te cambia la bioquímica del cuerpo, te debilita tus sistemas de respuesta. Como quien dice, te enferma. No, mire la fe en lo que acaba de pasar con la pandemia del COVID. Todos los seres humanos piensan en el planeta que una gripa no lo va a matar a uno. ¿Y el COVID qué es? Una variante viral de una gripa. ¿Qué nos dijeron? Que nos íbamos a morir. Entonces el miedo mató a la gente. Te debilitó el miedo, empezamos a crear el pánico, todo el mundo, el sistema inmunológico para abajo, los sistemas de respuesta y los sistemas adaptativos. Nos morimos de miedo. ¿Sí ven? Sí, una Entonces, programación. para que miren cómo actúa la fe para bien y para mal. Entonces, nosotros sabemos que la fe y lo otro es que va a ser el control emocional. Si tú te la crees, ¿cuál miedo? ¿Cuál angustia? Si yo estoy seguro que me va a sanar. Entonces, toda esa energía va a ir ¿para dónde? Para tu sanación. Y hacer fe, claro, nadie nació con fe. Hay que crearla. Como individuo, como familia, como comunidad. Y la fe está en el inconsciente automática. ¿Tú crees o no crees? Pero no, ni siquiera esas mínimas cosas nos enseñan. Entonces yo a los pacientes les digo, hagan un ejercicio que es más simple y no vale nada. Creo que por eso a veces hay dificultad, porque no cuesta. Es prender una veladora y decirse todos los días 3 a 5 minutos, yo me voy a sanar, yo tengo que sanar. Esta enfermedad no puede ir conmigo. Si creen en Dios, Dios me dio todo para sanar. Mi cuerpo va a responder adecuadamente. Es así de simple. Una ¿Cierto? programación positiva. Claro, no es positiva, sino que eso es puro conocimiento. ¿Qué descubre Freud al final del siglo XIX? Que el inconsciente humano se transforma con la repetición. Pues como decimos las comunidades ancestrales, el Freud descubrió el agua tibia, que el agua se puede calentar. Que es una misa católica, pues repetición, que es un mantra oriental, repetición. ¿Cómo aprende? ¿Cómo se origina la memoria en el ser humano? De 2 maneras básicas. Por la repetición o por la emoción. Si no, no fijamos la memoria. Por eso usted lo ve en la publicidad. ¿Qué es? Repetición. Y toda publicidad tiene que afectar tus emociones, si no, no la recuerda uno. Si no está mal hecho. Tiene que impactar. Claro, a tus emociones. Sí o sí. Pues mire, analicen cualquier publicidad en el mundo. Son unos maestros. Porque utilizaron todo el conocimiento del psicoanálisis y la nueva psicología para gobernar nuestra emocionalidad, para dirigirnos, para colonizarnos. Porque ustedes deben recordar, hasta el siglo XIX las empresas producían para lo que creíamos que eran las necesidades humanas. Por primera vez en la historia del planeta, de la mentalidad del planeta Tierra, decidieron, fue una decisión, hacernos consumir cosas que no necesitamos para nada. ¿Quién fue el pionero? El sobrino de Sigmund Freud, Estados Unidos, 1914. Sí, Se metió en la política y en la empresa y hasta hoy estamos haciendo eso. Empezó a hacer estudios. Entonces, claro, la repetición hace que el inconsciente varíe, se transforme. Pues ustedes saben de siglos, por eso yo les doy los ejemplos. Varía porque varía. Entonces, esa es la primera herramienta que tenemos nosotros para hacer fe. Repítalo, créasela con todo. Lo otro que descubre Freud es que el inconsciente humano no lee sino lenguaje simbólico, somos visuales, todo entra por los ojos. Y que todo el lenguaje alternativo del arte entra sin filtro al inconsciente, no tenemos cómo. Pues lo que nos pasa corrientemente muchas veces, ¿no? Que uno está tarareando música que ni le gusta. Oye, ¿cómo me metió en mi cabeza? Muy pegajoso. Sí. Pero es porque entra derecho al inconsciente, esto que es un audiovisual, que es la televisión, las revistas, el cine. Por eso llaman programas. Claro, lo llaman programa. Entras derecho al inconsciente. Y lo otro que descubre Freud es que el inconsciente no tiene cómo saber qué es real y qué es irreal. Sí. No tiene cómo. Luego pongo el ejemplo del cine, ¿no? ¿Cómo es posible que uno vaya al cine a ver si una película de miedo? ¿Por qué le da miedo si es pura mentira? ¿Por qué les da miedo? Que la mente no sabe si es. Y con esas estrategias nos colonizaron. Y así nos presentaron la enfermedad. ¿Ustedes por qué sienten miedo por la enfermedad? ¿Quién les enseñó? Ese es el gran drama. Porque sabemos que un niño menor de 7 años no tiene conciencia de sí mismo y aprende todas las emociones básicas. Es una programación colectiva. Colectiva. Entonces ahí tenemos, por eso lo básico es la primera La fe. paso es la fe. Y el más importante de todo. Créasela con toda cabeza. El segundo paso es el cambio alimentario.
O sea, como decía el padre de la medicina occidental, Hipócrates, y él lo dijo casi 400 años antes de nacer Jesucristo. ¿Qué decía este sabio? Somos lo que comemos. Haz de tu alimento tu medicina y tu medicina tu alimento. De tu alimento, sí, medicina. Y esto no es sino emplear el sentido común, esto no es gran cosa. El ser humano no está diseñado sino para lo natural. Nuestros sistemas de depuración, el estómago, en los intestinos, el páncreas, el hígado, los riñones, no sabe qué hacer con esos químicos que ustedes se comen. No tenemos la información bioquímica para sacarlo todo del cuerpo. Se almacenan y con el tiempo viene la enfermedad. Es natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues alimentos industrializados, ni uno. Tenemos una dificultad enorme con eso. Ahorita, mire, 2 centros de investigación están diciendo, saquen los aceites vegetales de la casa, produce esos de girasol, de canola, de soya, esas mezclas que vienen aquí a nuestros países. Sí. Producen daños hasta el ADN en la investigación de Estados Unidos. Sí tienen vitamina E, pero para que no huelan a rancio. Entonces, todas esas cosas las estamos mirando, ¿cierto? El gran daño que nos están haciendo los lácteos, porque son inflamatorias. Toda la proteína láctea se convierte en azúcar en la sangre. ¿Por qué la diabetes y la obesidad en México? Pues porque son los mayores consumidores de lácteos. Y de coca. ¿Y qué es un queso? Pues un graserío polisaturado. ¿O qué creen que es? Pura grasa. Y en estos días descubrimos de dónde venía esa fuente de investigación, 1926. Una entidad investigó 50 pacientes con la leche. Y su resultado fue decir, en 1926, que fortalecía los huesos. Ahí se prendió todo el mundo. Y ahora nos hicieron creer que el calcio de la leche, que esto, que lo otro. Pues en América no habían vacas. Nosotros nunca tuvimos un problema en los huesos. Las comunidades indígenas jamás. No, los vegetales son hipercidos. En África tampoco. Entonces, porque esto es una manipulación del... Entonces nosotros decimos, trigo ni siquiera orgánico por el tema del cambio genético. Decimos nosotros, no hagan eso, esas harinas industrializadas no. Decimos lácteos tampoco. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos comiendo. Y está el tema complicado de las carnes. Y las cantidades que... Claro. Y mire, la gente no sabe cosas elementales. Que tú te comes más de 100 gramos de proteína animal y se te convierte en azúcar. Mira aquí al norte, la diabetes. No, aquí comemos carne. La harina de trigo. Y los resultados, pues, oficiales. ¿Cómo es posible que aquí se consuman 63 litros por persona al año de Coca-Cola? Datos oficiales. Aquí en Chihuahua es el primer lugar nacional en obesidad infantil. Claro. Entonces imagina el daño que estamos haciendo y no tenemos la conciencia y no nos defienden. Entonces es muy complejo todo esto. Entonces decimos, bueno, ahí está, a comer orgánico y listo, y a comer alimentos sanos, volver a lo natural. El tercer paso de sanación es trabajar nuestras emociones, hagan de cargo, sí o sí. Todo el mundo parece con las emociones prestadas. Acción-reacción en automático. Hola, ¿ustedes por qué no? Porque los demás cometen errores con ustedes. Qué extraño, ¿no? La pagan doble. Yo creo que por cultura es de que, pues no llores, no, tú aguántate, no vayas a decir nada. En los hombres pasa eso, ¿no? Se te inhiben todas las emociones porque los hombres, ¿para qué sirven? Para la violencia, para la muerte y el trabajo pesado. Denle su energía. No, todo así, porque nos tienen de verdad con unas emociones y no nos enseñan a manejar las emociones. Claro. Porque ya sabemos por qué. Porque el día que el ser humano aprende a manejar sus emociones se vuelve libre de este sistema. Sí, porque... Por ahora en la casa no te enseñan, en el hogar tampoco, en el jardín infantil tampoco. Y mire esos datos, la peor crisis de salud emocional y de salud mental del planeta Tierra. Y los escándalos que hay ahora, precisamente por las pastillas, los antidepresivos y los ansiolíticos. Sí, es una vergüenza. Controlado. Y yo, ¿para que te controles? No, ver los datos oficiales a mí me alarman, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente que vive en Estados Unidos, el país líder, la democracia representativa más importante de este planeta, que el 38% de la gente que vive en Estados Unidos está medicada psiquiátricamente? Eso no le cae en la cabeza a uno. Como yo lo digo, ¿no? Yo lo digo, para el sueño americano tiene que estar uno muy dormido. Sí. Porque esos son los resultados. Hombre, me encuentro un estudio y unas comunicaciones en el New York Times donde nos dicen
que están medicando de ansiedad a niños menores de 2 años. Eso no me cae en la cabeza. O el invento del déficit de atención. No tiene idea. Invento. Mira la discusión que hay ahorita de los científicos, psiquiatras y psicólogos con eso. O también hay una discusión muy fuerte con la bipolaridad. Ya hay 4 niveles. O sea, esto es bien complicado. Entonces yo le digo a la gente, hágase cargo, pues nosotros hemos diseñado, después podemos hablar de eso, pero hemos diseñado una serie de herramientas, 7 herramientas para el trabajo emocional. Y una es muy simple, simplemente las nombro. ¿Cómo todo el mundo tiene baja autoestima? Pues por lo mismo, te hacen sentir carentes. La comparación. La culpa. La comparación. ¿Tú cómo te enseñaron desde niño a compararte? Pues mal. Te comparas para mal todo el tiempo porque eres carente. Y cuando una carencia no existe, no hay cómo reemplazarla. No hay cómo llenarla. Si tú tienes hambre, comes y ya. Pero por ejemplo una carencia de belleza, que es lo más subjetivo. Yo veo mujeres que se operan y nunca van a tener un estándar de belleza, jamás. Porque no existe. Está ahí. No existe. O en el dinero. Hay un psicólogo ahorita que produjo también una entrevista ahí en el New York Times, que nos decía que la gente de dinero hoy quiere tener 50 millones de dólares, al otro día 200, también se sienten carentes. Y en una soledad espantosa, porque todo el que se le acerca, vive en una soledad espantosa según la narrativa de él. No, sí. Que todo el que se le acerca a esta gente, porque él es uno de los psicólogos de la gente millonaria de Nueva York, todo el que sienten que todos van por interés económico únicamente. Y que sus hijos son un desastre, porque ya han visto el mundo, no hay nada que los satisfaga a esos muchachos, ya han visto todo. Entonces empiezan a hacer los excesos inimaginables. Sí, porque buscas la felicidad afuera, ¿no? Porque te vendieron la felicidad afuera. Entonces el tema emocional, pues nunca más se vuelven a comparar. Es por eso se derrumba la... Y también así pasan muchas personas, me ha pasado a mí, ¿verdad? Que es que yo pensé que al tener esto o al llegar a esta meta me iba a sentir feliz. Y no me siento feliz. Entonces a lo mejor no era eso, era otra cosa y siempre estás buscando. Sí. No, porque te vendieron eso. Que la felicidad hay que salir a buscarla. Cuando la felicidad simplemente es un estado, es una decisión. La paz. No es tan difícil como uno lo piensa. Porque todo el mundo hoy en día dice que es difícil ser feliz. No. Pues yo sé por qué es difícil ser feliz. Porque todas las propuestas de felicidad de este sistema terminan en un centro comercial. Ahí está. Cuando es una simple decisión, lo que hay que empezar uno por decidir. Yo me quiero sentir feliz. Y hacerse una sola pregunta. ¿Qué me metieron en mi cabeza desde niño o niña que no me deja ser feliz hoy? Son creencias. ¿Qué es el ser humano? Pues una creencia pasamos de una a otra. Y tenemos las 2 herramientas fundamentales para destruir una creencia. ¿Cuáles son? La repetición y el conocimiento. Simple. Sí. Hay que hacer un trabajo, sí, de búsqueda interior. Eso no es que... Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que no nos deja ser feliz. Resolvemos una sola creencia y las demás se vuelven fáciles. Porque ya entendemos la metodología de cómo quitarla. Porque quitas la principal. Es fácil. O sea, pero nunca nos enseñan las cosas elementales de la vida. Porque no era necesario, porque programaron a nuestros ancestros y se fue. Se fue. 7 generaciones llevamos en esto. Entonces, claro, por eso es tan clave aprender a perdonar y perdonarse y trabajar la compasión. Yo les digo, yo diseñé 3 frases mágicas. Son mágicas porque van directo al inconsciente. Y son muy simples con las emociones negativas. No es sino repetirse, caer en cuenta cuando se acuerden y decirse simplemente, la clave es ponerle el nombre o los nombres a la emoción, porque no el inconsciente no sabe. Entonces, la primera es, yo no quiero sentir esta emoción. La segunda, esta emoción no me sirve para nada. Y la tercera, esta emoción me va a terminar de enfermar. Y cierra con una frase, yo voy a estar bien, o sano, como quiera. Ya. En 2 semanas, porque el inconsciente aprende, lo va a hacer en automático. En 2 semanas que van a notar que la intensidad y el tiempo que le dan a esa emoción se va a chiquitar. O sea, le va a quitar energía en cantidades. Sí, porque se te hace un bucle de pensamiento y eso es lo que te enferma, ¿no? O sea, entra por la mente y luego sigue al cuerpo físico. Claro. Entonces, ahí podemos abreviar eso. Otra herramienta muy poderosa y muy sencilla es simplemente observar las emociones. Describirlas. La clave es no juzgarse ni juzgar a nadie. Solo observa las emociones.
¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo? ¿Cuál es la intensidad? ¿Por dónde va? ¿Cómo es mi pensamiento en este momento? Sostengan esos 2 minutos y medio y verá lo que va a pasar. ¿Cómo se diluyen? ¿Cómo empiezan a disolverse? ¿Cómo empiezan a perder energía? Solo con observarlas. Sin no hacerte parte de ellas. Y es muy simple. Si yo le pregunto a las personas, a todos nos ha pasado, que uno dice, bueno, ¿a usted no les ha pasado? Que uno dice, ¿por qué lo hice si yo ya sabía que iba a pasar? Sí. ¿Quién es esa voz? Pues su ser esencial. Es que nos tienen desconectados, es muy peligroso conectarse, porque nuestra mente anda por un lado, nuestras emociones por el otro lado, el campo físico por el otro lado, el campo energético y el espíritu, todo enredado. No somos auténticos. Claro. Entonces, recuerden que cuando uno se conecta con sí mismo, con ese ser fundamental o ser esencial, como lo quieran llamar, pues el ser esencial nunca tiene una depresión, nunca le pasa nada, él está ahí. Sí, porque la experiencia está aquí y o sea, la tienes todo. Fuerte. Entonces, ahí lo vemos. Y ese ejercicio nos va a servir mucho para mirar el tema emocional. Entonces yo le digo a las personas, mire, hay otra cosa que hacer, no vuelvan a generar expectativas con nada ni con nadie. Sí. El que genera expectativas es un perdedor emocional. Sí, les pongo un ejemplo. En la pareja, yo quiero que mi pareja sea una mujer medicina, esto, lo otro, lo otro. Si ella lo cumple, yo perdí porque no fue por ella, fue por mí. Y si no lo cumple, yo me voy a enojar porque no lo cumplió, volví a perder. Y no esperemos de la experiencia. O por ejemplo los negocios. Pues hacemos casas. Entonces yo tengo que vender 20 casas al año. Esa es mi expectativa. Entonces mire lo que pasa. Yo tengo la expectativa de 20 casas. Vendí una, me faltan 19, me siento mal. ¿Vendí dos? No, yo no. Yo, simplemente como no tengo expectativa, vendí uno, yo hago una fiesta. Hoy lo logré. Y vas a vender más. Es que, ¿qué es la expectativa? Pues no existe sino un ideal en tu mente, no existe sino en tu mente, no es de verdad. Entonces por eso siempre va a perder. Es una idealización que no existe. Recordar que esto es impredecible, pongas a hacer eso sí. Construye una perspectiva de vida y pongas a hacer, pero no genere expectativas, porque vas a perder. Eso nos lo desea el sistema. Y por último, la séptima herramienta emocional es respirar las emociones. Esas emociones que nomás nos hagan ruido a cada uno, escójanla. La ponen en la mente y hacen 10 respiraciones. Despacio, profundo y sostenido. Despacio es inflar los pulmones despacito. Profundo es llevarlos al tope, a lo que más se puedan inflar. Y apenas estén bien infladitos, contar 1, 2, 3, 4, 5, lo que puedan contar sin esfuerzo. No es aguantar, es sostener. Y liberamos el aire despacio. Y cuando terminamos de sacar todo el aire, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, lo que puedan contar. Ponen la emoción aquí, voy a respirar esta depresión. 10 y paran. Ya. Ustedes solitos. Pues la clave de esto es muy simple, recordar que todos nosotros somos el resumen de miles y miles de años de humanidad. Todas las herramientas de sanación emocional están aquí, están en el inconsciente, no nos pasa al consciente. No crean que es difícil. Ustedes solos, las personas solas, van a llegar a muchas conclusiones y muchas observaciones tan útiles con esa emoción. Yo no me gusta contar más porque parte de la sorpresa es la sanación que ustedes van a tener. Bueno, ese es el principio de la meditación, de una meditación guiada. No me gusta mucho hablar de la meditación, pero es esencial de que ustedes vayan a su mundo interior y miren las emociones. Eso es todo lo que les estamos diciendo. No es tan difícil. Entonces estas 7 herramientas son muy fáciles. Cualquier ser humano las puede hacer. Si uno lo hemos probado por años, que cuando la gente lo hace un mes seguido, se disciplina a hacer estas herramientas, sale del caos emocional y empiezan a caminar de otra manera. Y estar feliz en donde estés. El otro paso de sanación es muy sencillo, hacer ejercicio. Eso lo saben ya prácticamente los científicos, todo 3, 4 horas a la semana. Salgan a caminar, a danzar. Y pues a mí de lo que más me gusta son los ejercicios en el agua. Somos seres de agua, entonces vaya al agua. Porque el agua, al perder el 75% del peso, pues relaja los músculos, el sistema nervioso. El agua es desinflamatoria, nos baja los dolores. Entonces, y para la gente sobre todo que tiene problemas de movilidad, vaya para el agua. También mencionaba de andar descalzo en el... Ese es el otro dos. Y recordar que el ejercicio genera serotonina, o sea, nos armoniza el cuerpo sí o sí. Entonces cuando hagan ejercicio, háganlo divertido, porque eso hace que genere más. Eso ya lo sabemos, todo el rollo. Y los últimos 2 pasos es sol y agua. Yo creo que uno de los principales errores que ha cometido la ciencia médica
en el mundo es que nos haya hecho cogerle miedo al sol. Heliofobia o solfobia, como quieran llamarlo. De verdad. Miren los datos de Australia. El país con mayor cáncer en la piel. Y son los mayores consumidores de bloqueadores solares. Sí, eso es malísimo. Salieron los bloqueadores solares. Oye, y nunca ha habido más cáncer en la piel que hoy. Qué extraño, ¿no? Y nos dicen, ¿y quién hace la investigación dermatológica? ¿Quién la financia? Adivinen. Los mismos que Nosotros a nuestros tratamientos, ¿no? Que la rosácea, nos dicen los dermatólogos, que no pueden salir al sol. Y yo con el cambo y estos 7 palos de verano, todos se curan de rosácea. De todas las enfermedades de la piel. Todas esas dermatitis tópica y todo. Esas manchas, falta de sol, vitamina D. Recordemos pues que no es vitamina, pues es una hormona. Pero ya se formalizó todo el mundo con la vitamina. Pero entonces la vitamina D, mire, es esencial para más de 900 procesos biológicos de nuestro cuerpo. No funciona la insulina si no hay vitamina D, el páncreas, el hígado. No se fija el calcio en los huesos sin la vitamina D. Cambiamos de piel una vez al mes, completica. Y si no se hace adecuadamente, si no hay vitamina D. Cuando uno lo ve por áreas de intervención en el cuerpo humano, somos hijos del sol, decimos en Sudamérica, del Inti, porque necesitamos poco sol. Es decir, lo sabemos, ningún ser humano está diseñado para estar bajo el sol. Por eso todas las comunidades ancestrales que inventaron, pues los sombreros. Me llama mucho la atención aquí en Chihuahua, antes de venir y de conocer aquí pues México, esos sombreros tan grandotes de Chihuahua. Yo creí que era como una cosa muy rara, pero me di cuenta que la radiación en Chihuahua es altísima y necesitan sombreros muy grandes. No es una cosita de moda que el sombrerote que... No, es esencial. O sea, es un conocimiento ancestral. Pues este desierto tan grande, tan majestuoso, tan bello. Entonces, pero no hay comunidad ancestral que no haya su protector en la cabeza. Su protector solar. Pero sí necesitamos el sol. Lo que han dicho los científicos especializados en eso es que necesitamos alrededor de entre 15 minutos y 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana. Y cuando el sol esté más perpendicular posible, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Y al contrario te dicen que no salgas cuando no, para está los el niños, sol. sí, claro, pero para los niños chiquitos sí, porque no han desarrollado la epidermis, entonces necesitan para la bilirrubina, activar el hígado y tal, y eso sí son poquito. Pero nosotros ya lo necesitamos. Entonces, eso es uno de los temas. ¿Cómo nos hacen dar heliofobia ahora? Que el sol es malo. ¿Cuándo le ha hecho mal a la humanidad? Nunca. Mire, hoy lo veo y me parece dramático los adultos mayores con problemas de desgaste de cadera. Otra vez vitamina D, no se preocupen. Sí, porque no se fija el calcio. Claro, porque recuerden ustedes que hasta más o menos entre 30 y 35 años, todo el calcio que consumimos va a hacer la masa ósea. Después de esa edad, perdemos entre el 20 y el 40% de calcio cada año. Pero lo reponemos. No es la leche de vaca, ni crean. Asimilar el calcio de la leche de vaca gasta uno más energía que lo que asimila. Nosotros, por ejemplo, en Sudamérica tenemos el mambe. 200 veces más calcio que la leche de vaca y todo asimilable. Por eso nunca hemos tenido problema. Pero en las hojas verdes de casi todos los vegetales hay calcio. Es que el calcio está disponible. Es lo que mira en internet. Entonces, porque eso es un cuentote que nos metieron pues para el consumo de la industria de los alimentos. Para meter cereales. Claro. No, pues eso ultraprocesado es uno dos. Sí, son. Porque recordate que la forma del ultraprocesado que es grasa, azúcar y harina. Los peores alimentos que podemos consumir. Y se lo damos a los niños, por eso la ceguera en los niños. No se alteran. Cambia el clima y les da gripita, no tienen su sistema fuerte. Alergias por doquier, todo. Pues tenemos, ahora que viene el Día de Muertos aquí, pobrecito, ese poco dulce, los van a matar. Porque mire cómo nos metió la industria del dulce hasta la cama. Los adultos creen que darle un dulce a un niño los hace feliz. O le pasa a uno, ¿no? La novia de uno se enojó con uno, entonces uno le lleva un chocolate para que se contente. Hasta allá llegó la industria del dulce. Entonces, y el último paso de sanación es andar descalzo y contacto con la naturaleza. O sea, lo han visto en Estados Unidos, ahorita le llaman grounding o vertis. Grounding. Sí,
No, acabo de ver una investigación de Estados Unidos que le ponen sensores por todo lado. Los resultados, 3 días en la naturaleza hacen que se eleve el 50% del sistema inmunológico para quitar las células cancerosas en 3 días. ¿Ven? Es que la Tierra, la vibración que son 7.8 de energía. Pues es la madre tierra. De energía real. Pues pega a nuestro cuerpo, porque es que ¿cuál es el fenómeno? Cuando entra la energía solar a la atmósfera terrestre, se produce una alta ionización eléctrica, pero altísima. Pega a nuestro cuerpo y no lo estamos descargando. No lo aterrizamos. Claro. ¿No ves que las casas, los ingenieros te ponen una antenita a tierra? Porque si hay una tormenta, queman todos los electrodomésticos. Así están los interruptores cerrados. Nosotros nos pasa eso. Cada célula necesita energía real para funcionar. Estamos como una especie de cortocircuito. Entonces, yo vi investigaciones hace 20 años. Ponían a la gente a caminar 1 hora. Estaban los pruebas allá en Estados Unidos. 1 hora descalzos. Por el césped, por la arena, 1 hora. Enfermedades inflamatorias y crónicas del dolor. En 2 semanas los resultados, sin ningún fármaco, sin ninguna pastilla, pues. En 2 semanas, 50% desinflamados y 50% del dolor. La tierra desinflama. Y han descubierto, ahora que está de moda, pues la vejez, pues está todo el mundo alarmado y queremos rejuvenecer a la fuerza. Entonces, pues miren lo que pasa. Cuando estamos en contacto con la madre tierra, descalzos, nuestra piel, se generan tal cantidad de antioxidantes que nos rejuvenece. Adelgaza la sangre para las curas ahora de la hipertensión. Adelgaza la sangre, desinflama las venas, facilito, se cura una hipertensión. Y menciona que tiene ciertas bacterias que te calman. Claro, y no es que, pues nomás parte de la emoción, haga ejercicio, camine la tierra y verá lo que pasa. Para la depresión, haga ejercicio y tal, el sol. Descubrieron ahora que el sol, para la depresión. Porque necesitamos la vitamina D para activar también todas estas hormonas donde uno se armoniza y las de la felicidad. Es que necesitamos la tierra para todo y el sol. Y hoy mire Estados Unidos, acaba de salir una investigación que nos tiene preocupados, pues no sabemos qué pensar. En una investigación de pacientes de cáncer, todos salieron con déficit de vitamina D, todos. Uno no y otro sí, todos. Y en una investigación que acabo de ver, el 80% de personas en Estados Unidos tienen déficit de vitamina D. Y eso es gravísimo para una sociedad, grave. Entonces han mandado las pastillitas y no son efectivas. Producen efectos secundarios. Ahorita hay una polémica precisamente de investigar. Sí, pero es que eso pasa siempre. O sea, te dan algo, pero para que te pase otra cosa y luego curarlo y es el mismo ciclo, ¿verdad? Estamos no, y claro, ¿cómo nos domina? Pues con el miedo y con la ignorancia. Ahí nos tienen a todos presa de lo mismo. Ok. No, pues muchas gracias por su conocimiento, por su trayectoria. ¿Ya cuánto tiempo tienen esto? 40 años menciona, más. Pues sí, mucho tiempo. Mucho conocimiento. Yo creo que es relativo el tiempo. Sí, el tiempo es relativo, pero más bien me refiero al tiempo que ha invertido en todo esto que usted habla, en todo este conocimiento, en su afán de buscar la mejora para los demás y también de donde viene esta medicina Cambó, que también las personas pues se les retribuya de alguna manera y que todo sea en bien para los que estamos utilizando y para las personas que encontraron, que descubrieron o que usan esta medicina. Sí, lo importante es eso. Tenemos 2 propuestas siempre para todos los pacientes como para cerrar esto. La primera es que todos nos tenemos que volver sanadores. Esto no lo arregla nadie. Tenemos que sanarnos a sí mismos, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Esto no lo va a resolver nada. Y la segunda propuesta es hacer de la alimentación un acto político. Porque tenemos que cambiar esto. No pueden seguir enfermos nuestros niños, nuestra gente, nuestra familia. Sí. No, pues muchas gracias. Algo que se nos haya pasado que quisiera usted mencionar. No, pues simplemente voltear nuestra visión, que cuando llegue una persona con medicinas aquí, ancestrales de la selva, tenemos que capacitar a nuestra comunidad. Pregunten siempre por su seguridad personal de la medicina de la selva, quién los capacitó, qué comunidad indígena los respalda, en dónde aprendió, quién es esa persona, porque está pasando muchas cosas muy complicadas. Cuando hay un accidente en una medicina nuestra nos afecta a todos.
a la selva, a las comunidades indígenas, porque hay gente muy responsable con esto. Entonces, tenemos que capacitar a toda la comunidad, decirle, pregúntese, no vaya ciego, porque tenemos que de verdad asegurarnos con la ancestralidad. Nos protegemos nosotros y protegemos a la selva y protegemos a las comunidades indígenas, porque las personas a veces piensan que porque tienen una medicina, traen ayahuasca, traen cambo, traen rapé, ya saben, pero resulta que no, y eso es lo que está pasando. Hombre, si nosotros a veces con la medicina de título de universidad preguntamos si el médico es bueno, ¿por qué no le preguntamos a los que vienen también si es bueno, que tengamos referencias, que nos sintamos seguros, protegidos, porque hay gente muy buena, obviamente, que viene aquí a nuestros países, pero la mayoría son muy irresponsables que lo hacen por dinero, por figuración, pues por este tipo de cosas, y eso nos está perjudicando a todos y está apareciendo en la prensa, en internet, y nosotros la verdad es que nunca hemos visto en el campo, nunca en mi vida, un accidente. Le aplicamos a los niños desde los 6 meses de edad. Si yo le aplico a un niño de 6 meses de edad que no ha desarrollado su sistema inmunológico, su cerebro, si yo creyera que hubiera algún riesgo, le aplicaba, no es posible. A todas las mujeres embarazadas yo le coloco. Esto no es riesgoso, pero la gente que no tiene el conocimiento lo hace riesgoso. Entonces, por supuesto, hay que decirle a todo, en cualquier medicina, es que tenemos que hacer que la gente sea responsable y además se cuide, que nuestras comunidades se cuiden. O sea, la gente que está usando estas medicinas, pregunte siempre quién los capacitó, en dónde aprendió, qué comunidad de origen, de raíz los capacitó, cuál es la relación que tiene con esa comunidad. Porque como todo esto lo venden por internet, ya la ayahuasca, el cambo, sí, todas las medicinas, páginas y páginas de internet, porque para nosotros sí es muy importante quién preparó la medicina, quién la recolectó. Esa energía se transmite al paciente. Tenemos que saberlo. Y además podemos saber si es segura o no es segura. ¿Cómo la hicieron? ¿En dónde? Que tengamos esa referencia a los pacientes. Efectivamente es. O sea, con el cambo yo no sé. Con el cambo yo no sé. Porque con el cambo nos pasó eso, con esta niña de Durango, esa actriz, que los citaron es que para aprender cambo en un fin de semana. Y terminó un accidente. Me llamaron algunos periodistas y yo les dije, pues primero yo no creo que sea que le aplicaron cambo, ¿en dónde? Si el cambo es inofensivo. Claro, hay que saber aplicar las dosis, todo, pero el cambo, si por miles de años nunca ha pasado nada en ninguna comunidad. Porque nosotros tenemos una observación completamente distinta a Occidente. Si en nuestra medicina ancestral hay un solo muerto, se desactiva toda la medicina. Porque nosotros tenemos esa diferenciación, porque es la vida humana. Si hay uno, algo pasó y toca desactivarla porque tiene que ser 100% segura. No es como el tema estadístico de acá, que si mató 20 y se salvaron 100, entonces aplicamos la medicina. Nosotros no. La medicina ancestral es de lo más responsable que ha habido en el planeta. Entonces, son observaciones de verdad para nuestra comunidad que lo haga responsablemente. Y decirle a todos los aplicadores, a los que portan medicina, que se capaciten, que se mejoren, que cada día luchen por ser mejores. Porque eso va en bien de nuestra comunidad y en bien de la medicina y de la selva. Que por favor que se cualifiquen, que busquen capacitarse cada vez más. Sabemos que muchos también son buenos, otros están en el ambiente de solidaridad, hacen las cosas por solidaridad, entonces, pero tenemos que crecer en esto. Okay. Esto es Puente de Conciencia y muchas gracias por su conocimiento y sobre todo por su disposición. Vamos a poner, si usted nos permite, los contactos de usted para si alguna persona pues está interesada en este tipo de medicina, lo cheque y pues que usted va a todo México, va a varias partes del mundo, en una de esas pues se pueda acercar y que empiece con su tratamiento y con este camino, ¿verdad? Porque es un camino, no como un tratamiento corto, lo veo yo como un camino y un cambio para bien. Sí, para la humanidad. Esto es sano siempre. Morirnos sanos. Sí. Esa es la meta, morirnos sanos. Perdida, llegar bien, ¿no? O sea, completos, no con tantas deficiencias. Pues es que mira estos últimos 40 años, no es tan raro. Hace 40 años uno preguntaba, ¿de qué se murió el abuelo? ¿Qué le decían a uno? De viejito, de muerte natural, de repente. Hoy es un milagro que alguien se muera sano. No caemos en cuenta de eso. Entonces, no, la idea es que todos nos muramos, tengamos una calidad de vida, reflejan la salud y nos muramos sanos. Esos son los 7 pasos de sanación. Es para eso, para que los apliquemos y
terminemos nuestra vida no en una cama de cuidados intensivos, sino sanos. Que ya no despertó. La mejor. Muchas gracias, señor.